Yo creo que la respuesta es compleja. Por una parte, hemos perdido una conexión importante con nuestra verdadera esencia. Y cuando hablo de esencia, hablo de talentos, de posibilidades, de fortalezas y de recursos excepcionales. Eso nos lleva a tener una idea de nosotros mismos que nos ajusta a la realidad. Por tanto, muchas veces, ante los desafíos de la vida, ante las dificultades, incluso ante la posibilidad de ilusionarnos con algo que verdaderamente suponga una posibilidad excepcional en nuestra vida, en lugar de lanzarnos convencidos, con confianza de que podemos hacerle frente, nos retraemos no por lo que somos en realidad, sino por la idea que hemos generado de quiénes somos. Y por eso, envueltos en el miedo que tiene cualquier persona que no sea consciente de sus verdaderos talentos, nos acercamos a la vida con verdadero miedo. Somos personas que vivimos asustadas. Miedo incluso de mejorar, porque a veces podemos pensar, si hago esto, me podría ir mejor, pero sí, no lo hago. Esa es una observación muy interesante. El miedo a la mejora, desde mi punto de vista, tiene varias raíces. La primera, que aunque todos queremos pensar que cambiar es posible, a la hora de creerlo de verdad, pocas personas se lo creen y hacen lo que se puede hacer o lo que hay que hacer para cambiar. Y claro, mientras uno no crea hasta la médula que algo es posible, no va a hacer lo que hay que hacer. Y esa es la principal causa, es decir, lo pensamos y no lo creemos. Y por otro lado, también nos da miedo. ¿Cómo sería nuestra vida si dejáramos de estar en la zona en la que siempre hemos estado? En la zona cómoda. Sí, teniendo en cuenta que la palabra, que la zona de confort, que es así como se denomina, para mí es un término un poco desafortunado, porque tiende a hacernos pensar que la zona conocida necesariamente es cómoda. Hay personas que están en esa zona de confort y están sufriendo una barbaridad. La zona de confort en realidad no es más que el status quo, como yo me he acostumbrado a vivir. A lo mejor me he acostumbrado a vivir sufriendo, me he acostumbrado a vivir de otra manera, y el solo hecho de salirme de esa zona genera tanta sensación de incertidumbre, tanto miedo a lo inesperado, que preferimos lo malo conocido, en el caso de que sea sufrimiento, a lo bueno por conocer. Claro. Decía Alex Rovira, que dirige esta colección en la que se incluye, gran escritor y gran amigo. Se incluye su libro, decía que también la raíz está quizá en la RAE, en el diccionario de la Real Academia, cuando hablamos de la palabra riesgo, que ahí la definimos ahora mismo como posibilidad de perder algo. Él decía que también quizá haya que verla como una posibilidad de ganar algo. Quizás es lo que nos falta. Sí. No somos en general conscientes del increíble poder del lenguaje, no solo para mover emociones, sino para alterar físicamente el cuerpo. Por eso es tan importante que los médicos, los profesores, cualquier persona que esté en relación con seres humanos, sobre todo en momentos de crecimiento, en momentos de dificultad, de desafío, aprendamos a hablarles de una manera que se sientan confiados y valiosos. El verdadero significado de las palabras no está en el diccionario. En el diccionario está el significado intelectual de la palabra y por supuesto es muy valioso. El significado auténtico de una palabra está en las emociones que esa palabra evoca y en la historia que esa palabra tiene en nuestro país, en nuestra comunidad y en nuestra sociedad de seres humanos. Por eso es tan potente el tema de la palabra. Y la palabra riesgo, y coincido mucho completamente con lo que dice Alex Rovira, la palabra riesgo ya no es solo lo que pueda decir el diccionario, es lo que mueve en nosotros. Y generalmente la palabra riesgo, lo que mueve en nosotros, no es la sensación de un entorno nuevo, con oportunidades y peligros, sino sencillamente de un entorno amenazador. Sí, con peligros solamente. Totalmente, con lo cual eso tiene la capacidad de activar mecanismos cerebrales que solo se activan cuando uno se siente amenazado. Nuestro cerebro nos juega malas pasadas a veces, ¿no? Nos protege demasiado, quizá. El problema, desde mi perspectiva, no es el cerebro. El problema es cómo educamos a nuestro cerebro. En una ocasión, el director del Instituto del Cerebro en Milán, hace ya bastantes años, dijo una frase que dejó a la audiencia absolutamente paralizada. Dijo: genio se nace y a imbécil se llega.
Y le preguntaron, una persona en la audiencia le preguntó, profesor, ¿qué hay entre medias? Porque claro, luego tiene que haber entre medias. Y él dijo, el sistema en el que nos educamos unos a otros. Él no hacía referencia a los sistemas de los colegios o las universidades. Él hacía referencia a cómo las personas, algo tan excepcionalmente complejo, maravilloso y potente como el cerebro, cuando lo usamos de una manera que no es la correcta, el cerebro da en base a cómo ha sido entrenado. Pero podemos reeducarlo. Absolutamente. Cuando yo estudiaba medicina, hace ya muchos años, una de mis pasiones eran las neurociencias, como lo sigue siendo en la actualidad. Y yo recuerdo que había dos conceptos que solían decir bastante, sobre todo en neuroanatomía y neurofisiología, que es que el cerebro humano no tiene demasiada plasticidad más allá de cierta edad, obviamente edad infantil o juvenil temprana, y que las neuronas no se reproducían. Hoy en día, sobre todo gracias a los trabajos del Karolinska en Estocolmo y Instituto Salk en San Diego, el más avanzado del mundo en neurociencias, se ha demostrado que el ser humano es capaz de regenerar, no de reproducir, de regenerar neuronas, puede regenerar entre 500 y 1000 diarias a partir de células madre, que son multipotenciales y que están en las cavidades cerebrales. Es decir, que claro que las personas nos podemos reinventar cada día, no es utópico, es una realidad. Para ello tenemos que pensar de una manera diferente, porque como decía Albert Einstein, es absurdo hacer lo que hemos hecho una y otra vez y esperar un resultado distinto, claro. Decía también Albert Einstein, lo cuenta usted en su libro, dice que en una ocasión le preguntaron a Albert Einstein sobre lo que haría si le dijeran que la Tierra iba a ser destruida en 60 segundos, y él dice que durante 59 segundos se haría una pregunta y tan solo un segundo la emplearía en responderla, ¿no? Eso es así, la contestación fue esa, y posiblemente desde la perspectiva habitual uno diría, bueno, qué tontería dice Einstein, lo que hay que hacer es ponerse a resolver el problema inmediatamente. Yo creo que Einstein era muy consciente de algo que se nos olvida, y que es la base de una metodología actualmente muy conocida, que se llama el coaching, y es que si queremos obtener distintas respuestas, hay que hacer distintas preguntas. Y si no, tendremos las mismas respuestas de siempre. Si siempre hacemos lo mismo, siempre pasa lo mismo. Claro, entonces es el valor de la pregunta, es decir, hacernos preguntas que normalmente no nos hemos hecho. Y bueno, usted como médico cirujano dice que las enfermedades, una parte de las razones por las que enfermamos es porque no somos capaces de gestionar muy bien nuestras emociones, y que incluso dolencias como el Alzheimer podían ser un poco controladas o restadas si fuéramos capaces de controlar estas cosas. Estamos casi en los comienzos, aunque es una ciencia que lleva ya bastantes años, casi en los comienzos de comprender con verdadera hondura la relación entre las emociones, los procesos mentales y el cuerpo. Por ejemplo, una cosa que sí que parece que tiene sentido es que personas que escriben un diario, que reflejan sus emociones, que tienen personas con las que hablar, parece que tienen menos vulnerabilidad al agresor o a los agresores que causan el Alzheimer. Y desde luego sí que se ha demostrado de forma repetida que cuando una persona fundamentalmente en su día a día tiene una emocionalidad positiva, un fragmento de ilusión, de serenidad, de confianza, y eso, bueno, lo cuida, lo mima durante el día, la capacidad de su sistema de defensa, llamado sistema inmunitario, para hacer frente a bacterias, virus y tumores es sustancialmente mejor que cuando una persona se deja llevar de forma prolongada por la ira, por la desesperanza, el desaliento, la tristeza. Además, usted cuenta en el libro también que cuando nos encontramos, que nos pasa a todos muchas veces en esos momentos de dolor, de desesperación, que tenemos un mal día por lo que sea, que sí existen mecanismos en esa reeducación del cerebro de la que hablaba para inmediatamente poner
cách em đi qua cái khẳng lãng mạn như thi ca khiến anh chẳng nhớ được gì cả, chỉ chút vội vã anh ghi và anh không biết được là đôi mình còn gần bên nhau bao lâu nữa. Nhiều lúc anh nghĩ hay thôi mình có lẽ là đừng yêu nhau nữa, vì cãi vã nhiều quá anh mệt lắm, chia tay nhiều quá anh mệt lắm, tất cả ở em đều mệt lắm. Nhưng rồi thời gian cũng hết năm, em thì vẫn ở đó, vẫn nắm chặt tay, vẫn kể môi sát môi. Anh thì vẫn như vậy, vẫn nghệ sĩ nghèo chỉ có lời hát thôi. Em à, người ta mất nhau trong 2 tuần và ta xa nhau cũng 2 lần. Anh không có phải thằng khờ, cũng biết trái tim đâu đó đã phai dần. Phải cần một sự liều lĩnh để thấy mình còn luyến thương nữa không. Mình sống với nhau như vợ chồng, những tình thế này thì chưa giống. Bài nhạc anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có Un cortafuegos a eso, ¿no? Y quizás eso es lo que no hacemos. Yo creo que hemos de ser muy conscientes de que somos seres humanos y por tanto la invulnerabilidad es algo que se puede ver en una película, no en la realidad. Y creo que hemos de querer aceptar y abrazar esa humanidad. Es normal, es lógico, es sensato que cuando una persona tiene una pérdida, bien sea una pérdida de empleo, una pérdida económica, una pérdida de un familiar, una pérdida de salud, la pérdida de un reloj, lo que sea, es normal que experimente episodios de tristeza y que esa tristeza lleva su tiempo. Donde hemos de ser muy cuidadosos no es en caer en la tristeza o en caer en el desánimo o en caer en la desesperanza, porque eso nos va a pasar. Donde hemos de ser muy cuidadosos es en no mantenernos ahí, en no quedarnos ahí, en no hacer de nuestra tristeza una vida triste. El lugar de confort del que hablaba antes. Sí, es un momento en el que la persona pues se siente incapaz de superar esa situación y al dejarse llevar por ella va perdiendo recursos y al final pues algo que podría superar sencillamente a lo mejor a base de tiempo, a base de apoyo, a base de buscar otras cosas ilusionantes, no la supera. Habla un capítulo de Vivir es un asunto urgente, El camino del héroe, le titula. Trời đổ cơn mưa rào, em đi câu biệt ly còn chưa chào, quên môi hôn đắm say cái nắm tay, quên những ái ân lẫn giận hờn vừa trao. Em ơi tình đầu còn nhiều bỡ ngỡ, sao lại đành lỡ dở. Anh không biết sóng bắt đầu từ đâu, nhưng sóng quá lớn thì cuộc yêu vỡ bờ. Em ơi giấc mộng chưa thành đã dở dang, ngậm đắng nuốt cay nhìn trời mà thở than. Có lẽ nhân duyên sắp đặt sự lỡ làng, anh không bằng lòng nhưng đâu thể gỡ gạt. Vài kỷ niệm nhật ký vẫn ghi chép, vài đoạn phim còn lưu lại chi tiết. Đớn đau nào não nề như khi biết đoạn kết thê lương trên dòng sông ly biệt. Em ơi chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa. Y ahí nos recuerda un poco aquel poema de Cavafis, Ítaca, en el que lo importante no es llegar a Ítaca, al camino, sino todo lo que nos encontramos mientras tanto. ¿Cree que la sociedad actual es muy finalista para estas cosas? Que tenemos una meta y la queremos ya y nos quizá obcecamos un poco en conseguirla. Sí. El camino del héroe es una descripción muy escogida por mí porque me ha influido mucho todos los trabajos de Campbell sobre todo lo que es la mitología oriental y occidental y la lucha permanente del ser humano por crecer y evolucionar. Sí creo que nuestra sociedad actual ha generado un montón de elementos beneficiosos y creo que en algunas cosas está profundamente equivocada. Por ejemplo, creo que el cortoplacismo en el que vivimos es tan absolutamente absurdo que o lo cambiamos o nos vamos a dar una bofetada. Es como si pensáramos que la realidad se atrapa en una fotografía. No, atrapas más de la realidad con una cámara de vídeo. Lo que te parece que ahora es un éxito porque has conseguido la meta y no te ha importado el proceso, si tú coges y expandes un poco esa filmación, te darás cuenta de cuánto se ha dañado el proceso. No paro de oír a personas en las organizaciones quejarse y sufrir por el cortoplacismo. Para mí, claro que hay que tomar cosas y hay que hacer cosas.
corto plazo, pero que no sea exclusivamente el corto plazo, que el corto plazo exista dentro de una visión más amplia, porque es que al final el corto plazo nos lleva al hundimiento. Y por supuesto estamos tan enfocados en el objetivo, que no es que nos enfoquemos ya en el objetivo, es que si no conseguimos el objetivo, no importa lo que hayamos crecido como personas, los caminos nuevos que hayamos descubierto, el aprendizaje que hayamos tenido, que da la sensación como que nada hubiera servido de todo lo que hemos hecho. Pero es que parece ser que nos obligan a eso, o nos obligamos nosotros mismos, tal y como hemos desarrollado nuestra sociedad, desde el colegio, el ir curso a curso superando, luego los exámenes de selectividad, la universidad, en el trabajo usted tiene que hacer esto para este día, ¿no? Bien. Quizá... Yo aquí pues voy a decir una cosa que posiblemente no sea en un sentido muy amplio, voy a decir políticamente correcto, no en el sentido político, sino pues que a las personas les pueda llamar la atención. Yo creo que a base de culpar a las instituciones, a las personas, a lo que tenían que haber hecho y no hicieron, a lo que no tendrían que haber hecho e hicieron, lo único que hacemos es acumular razones. Acumulamos justificaciones. Lo que no conseguimos son resultados. Todos somos causa y efecto de lo que sucede. Por supuesto que hay personas cuyas actuaciones nos han dañado. Y ojalá las corrijan. Pero nosotros, sin darnos cuenta, influimos mucho más en el entorno. Si cada uno de nosotros hiciera un poquito, solo un poquito, para mejorar las cosas, en un tiempo las cosas serían totalmente distintas. Claro, porque somos nosotros los que cambiamos las cosas. Claro, yo creo que una persona lo definió con una frase increíblemente sencilla, difícil de entender y sumamente potente. Fue Mahatma Gandhi. Dijo, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Empieza por ti. Eso es lo más difícil. Nos pasamos la vida intentando arreglar a los demás, porque esta persona no es como tendría que ser. Este no es... ¿Y en uno? ¿Qué es lo que uno podría cambiar que no está cambiando? Mario, te queremos pedir para terminar, además es que nos viene perfecto para esto último que estamos hablando, que nos regalaras un fragmento de tu libro leído. Nosotros hemos escogido este, espero que te guste. Está ahí la marca y para que nos lo puedas compartir con nosotros. Fenomenal. Demos un paso adelante, aunque sea muy pequeño. Hagamos algo, una llamada. Tomemos una pequeña decisión, aunque no sea perfecta. El distrés nos paraliza o nos invita a huir. Por eso es tan importante moverse, hacer algo, dar un paso adelante.
Un movimiento sencillo lleva un mensaje de gran impacto a nuestro cerebro. Yo puedo. Es una pena que porque haya tantas personas que piensen que lo que pueden hacer es tan poco que no vale la pena, haya tantas personas que no hagan nada.